Había una tarde gris y húmeda cuando Marcos salió del instituto con una mezcla de cansancio y ganas de desconectar. Enfiló hacia el cibercafé que solía frecuentar para revisar sus correos y mensajes cuando no tenía señal en su celular. Al entrar, la luz tenue y el olor a café molido fresco le resultaron familiares, pero algo captó su atención: una bolsa negra abandonada en una esquina del local. Sin pensarlo mucho, se acercó y la recogió. Dentro encontró una laptop algo vieja, con la pantalla cubierta de polvo, y un teléfono Android con la pantalla rota. Por un instante dudó, pero la curiosidad pudo más, y decidió sentarse en una mesa junto a la ventana para revisar qué contenían esos dispositivos. Encendió la laptop y esperó mientras el sistema arrancaba lentamente. Lo primero que notó fueron varias carpetas con nombres crípticos y una que destacaba: proyectos. Dentro había imágenes que parecían normales a primera vista. Fotos de una barbería local, un bosque cercano, calles vacías, y una captura de pantalla de un foro oscuro en una página de la Deep Web. Marcos, que sabía lo básico de cómo navegar la Deep Web, sintió un escalofrío al ver la lista de números telefónicos que aparecían en la captura. No reconocía los números, pero el ambiente en la imagen le daba mala espina. Decidió que debía saber más. Navegó por la laptop y encontró un archivo de texto con fechas y direcciones, muchas coincidentes con las ubicaciones de las fotos. Algo empezó a encajar en su cabeza, una sensación inquietante crecía. Recordó entonces que esa semana la radio local había estado hablando sobre asesinatos recientes, todos en barrios donde había tomado esas fotos. Su mente empezó a hacer conexiones peligrosas. Movido por un impulso que oscilaba entre el miedo y la necesidad de entender, decidió marcar uno de los números de la lista. Para su sorpresa, uno de ellos sonó y la voz al otro lado era familiar. Era Pablo, su amigo desde la infancia. Marcos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué hacía Pablo en esa lista? Marcó otro número y para su terror era el suyo propio. ¿Cómo había llegado su teléfono a ese lugar? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Empezaba a temer que alguien estuviera vigilándolo. Al día siguiente volvió al café con la laptop guardada en la mochila buscando respuestas. Allí encontró a Pablo sentado, pero algo en su expresión le parecía distinto, más tenso. No pudieron conversar mucho antes de que un grupo de personas entrara abruptamente. Escucharon gritos y un ruido seco. Pablo cayó al suelo, víctima de un disparo que heló la sangre de Marcos. El café se llenó de caos y nadie pudo evitar la tragedia. Marcos sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Entre el tumulto, un vagabundo apareció de la nada, con una cámara antigua en mano. Lo apuntó directamente a Marcos y tomó una foto sin mediar palabra. Luego, con una voz rasposa, repitió una frase que Marcos no olvidaría: «Unas monedas, señor». El vagabundo desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una sensación de amenaza palpable. Esa noche, cuando Marcos revisó la laptop, encontró algo nuevo: una foto de la puerta de su casa. Un mensaje emergía en la pantalla, simple pero aterrador: «Te estamos mirando». Su respiración se aceleró. La realidad se estaba distorsionando, y la laptop, que parecía un objeto abandonado, era, en realidad, una ventana hacia un mundo oscuro que lo había elegido como próximo objetivo. La línea entre lo digital y lo real se desdibujaba, y Marcos comprendió que estaba atrapado en una red invisible tejida por fuerzas que ni siquiera podía entender del todo. La Deep Web ya no era un misterio lejano, sino una amenaza tangible que lo acechaba, manipulando personas, lugares y destinos con un poder que desafiaba toda lógica. Los días siguientes fueron un torbellino para Marcos. Sentía que la mirada invisible que había descubierto en la laptop lo seguía a todas partes. Salir a la calle se convirtió en un acto de valentía. Cada sombra parecía ocultar un secreto. Cada rostro extraño podría ser un enemigo disfrazado. Intentó borrar todo lo que había en la laptop, pero cada vez que abría el dispositivo, encontraba nuevos archivos, nuevas imágenes, nuevas pistas que parecían añadirse solas. Era como si la laptop estuviera viva, alimentándose de su miedo. En una de esas imágenes apareció un callejón oscuro, con marcas de sangre apenas visibles sobre el pavimento. En otra, una foto borrosa mostraba una figura encapuchada observando una pantalla de computadora. Marcos comenzó a entender que no solo se trataba de un asesino en serie. Detrás de todo esto había un sistema, una red de personas y tecnología que operaba en las sombras de la Deep Web,
capaz de influir en la realidad, orquestando asesinatos y manipulando vidas desde el anonimato. Decidió hablar con alguien de confianza, pero nadie le creyó. Para ellos era solo paranoia, una obsesión con historias de internet que solo alimentaban su ansiedad. Ni siquiera su familia entendía por qué estaba tan alterado. Solo Pablo parecía ser el nexo con esa realidad hasta su trágica muerte, y ahora todo estaba en manos de esa laptop maldita. Marcos comenzó a investigar por su cuenta, rastreando la lista de números telefónicos que aparecían en los archivos. Algunos correspondían a lugares abandonados, otros a personas que, según los registros, ya no estaban vivas. Intentó encontrar un patrón, una lógica que explicara las elecciones del asesino o los operadores detrás de la red. Todo parecía arbitrario, pero la coincidencia de las ubicaciones con las noticias de asesinatos recientes era demasiado concreta para ignorarla. Una noche, al revisar un mensaje en la laptop, descubrió algo nuevo, un chat encriptado, donde alguien escribía en tiempo real sobre sus movimientos, sus acciones y pensamientos. Era como si estuvieran viendo todo lo que hacía, y además comentaban en voz baja burlándose de su impotencia. El terror se convirtió en paranoia total. Marcos sabía que no podía confiar en nadie, que estaba siendo observado las 24 horas del día, y que cada paso lo acercaba a un peligro mortal. Intentó cambiar de teléfono y de ubicación, pero cada intento era frustrado. La laptop parecía conectada con todo, incluso con los dispositivos más seguros. Era un agujero negro digital, capaz de atravesar cualquier barrera tecnológica. En su desesperación trató de deshacerse de ella, pero la laptop siempre regresaba a él, como si tuviera voluntad propia. El vagabundo volvió a aparecer, esta vez sin cámara, solo con una mirada penetrante que le heló la sangre. Se acercó y le susurró al oído: «El juego apenas comienza, señor». Luego se perdió en la oscuridad de la calle, dejando a Marcos con más preguntas que respuestas. La frontera entre lo físico y lo virtual se hacía cada vez más difusa. La Deep Web ya no era un concepto abstracto ni una curiosidad tecnológica. Era una cárcel invisible, un teatro macabro donde Marcos era el protagonista involuntario, un peón atrapado en una partida que no entendía pero de la que no podía escapar. La laptop no solo mostraba imágenes, también comenzaba a emitir sonidos, voces que susurraban en la noche, grabaciones con fragmentos de conversaciones que no tenían sentido, pero que llenaban su mente de inquietud. A cada momento, Marcos sentía que su vida normal se desvanecía, reemplazada por una pesadilla que se extendía más allá de la pantalla. Marcos ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que encontró la laptop. Las noches eran interminables. Los días se confundían con sombras y recuerdos distorsionados. La Deep Web no solo había entrado en su vida, la había invadido por completo, convirtiéndolo en un peón dentro de un juego sin reglas ni compasión. Una madrugada, al abrir la laptop por última vez, vio una nueva imagen que lo dejó paralizado. Una foto tomada desde el exterior, donde se veía a través de la ventana la silueta de alguien dentro de su casa, observándolo fijamente. Un mensaje simple apareció debajo: «Ya estamos dentro». El teléfono sonó. Era una llamada sin voz, solo un susurro entrecortado. Marcos reconoció la voz del vagabundo, ahora clara y macabra. «Unas monedas, señor, para pagar la deuda». Sabía que no había salida, que la red invisible que lo había atrapado no descansaría hasta cobrar su precio. Con las manos temblorosas, apagó la laptop y el teléfono, y cerró las cortinas. Pero en el reflejo del vidrio vio la figura del vagabundo sonriendo con una cámara en mano, listo para la siguiente foto. La última línea en la pantalla parpadeó: «Tú eres el próximo proyecto». Marcos comprendió entonces que no había sido casualidad. La laptop era un portal, un vínculo oscuro que había elegido a sus víctimas y las había destruido desde adentro, manipulando destinos, borrando fronteras entre lo digital y lo real. Y ahora él era parte de esa cadena mortal. En ese momento, la puerta de su casa crujió lentamente, y una sombra cruzó el umbral. Marcos sabía que el juego había terminado, y que lo que fuera que estuviera al otro lado de la pantalla estaba allí para él. Siempre me consideré más curioso que valiente, y probablemente por eso terminé metiéndome en un rincón de internet donde nadie debería husmear sin saber exactamente lo que está haciendo.
Era noviembre de 2015, un invierno particularmente aburrido, y había pasado demasiadas noches navegando foros anónimos donde los usuarios hablaban con entusiasmo, casi con morbo, sobre cajas misteriosas adquiridas en la dark web. Algunas contenían objetos absurdos, muñecas rotas, diarios personales, cintas de VHS sin etiqueta. Otras eran más oscuras. Cuchillos oxidados, frascos con líquidos sospechosos, fotografías que no parecían haber sido tomadas para el entretenimiento. Mi nombre es Matthew Phillips. Tenía 24 años, vivía solo y mi sentido del juicio no era el más agudo. Me convencí de que si mantenía la navegación en Tails, a través de Tor, con Bitcoin premezclado, no corría riesgos reales. Por supuesto, ese pensamiento es, en sí mismo, una forma de trampa mental. Como si una máscara en un callejón te hiciera invulnerable. Tras semanas explorando directorios y siguiendo enlaces compartidos en foros enterrados, llegué a un sitio que parecía menos producido que otros. Fondo negro, letras rojas parpadeantes, una interfaz rudimentaria donde los productos eran listados con títulos como Caja 12C. Contiene recuerdos. A diferencia de otras páginas, donde los precios rondaban los 0,5 BTC, aquí la mayoría no superaba los 0,08. Me pareció una ganga. Me detuve en una llamada Caja 34A, silencios compartidos. La descripción era ambigua, contenido solo para quienes han escuchado antes de ver. Eso solo alimentó mi curiosidad. Procedí con la compra, ingresando una dirección de envío falsa en otro estado como había planeado. Mi objetivo no era recibir la caja, sino simplemente ver hasta dónde podía llegar sin comprometerme. Pero cuando pulsé el botón para continuar, la pantalla se congeló. Pensé que era un error del navegador o una falla de la conexión. El cursor se quedó inmóvil. Intenté presionar escape, cerrar pestañas, cambiar ventanas. Nada. Todo el sistema se había bloqueado, pero la música de fondo, un loop de zumbidos estáticos y susurros, seguía sonando. De repente, sin tocar nada, apareció una ventana emergente que ocupaba todo el monitor. Fondo blanco, texto negro. Hola, Matthew Phillips. Me quedé quieto. El sudor frío recorrió mi espalda como una aguja líquida. Aún podía mover el ratón, pero no había botones que presionar ni opción de cerrar la ventana. El texto siguió escribiéndose, como si alguien del otro lado estuviera tecleando en tiempo real. Vemos que estás interesado en nuestras cajas misteriosas. Tu dirección en 234 Lincoln Avenue, apartamento 4B, está demasiado lejos para nuestro servicio estándar. ¿Deseas utilizar un método alternativo de entrega? Tu número es 718-55X-XXXX, ¿cierto? Podemos llamarte para coordinar. Era mi dirección real, mi número, mi nombre completo. No lo había introducido en ningún momento, no desde esa computadora al menos. Intenté desconectar el Wi-Fi. Nada. Presioné Ctrl, más Alt, más Del. La pantalla parpadeó, pero la ventana no desapareció. Mi reflejo en el monitor era una máscara de espanto. Cerré el portátil de golpe y lo desconecté de la corriente. Pasaron varios minutos antes de que pudiera siquiera respirar con normalidad. Intenté razonar. Quizás alguna extensión del navegador, quizás había iniciado sesión en Facebook en otra pestaña, quizás mi firewall no estaba activado. Comencé a repasar todas las posibles explicaciones lógicas, aunque ninguna me quitaba la sensación de que alguien humano, me había observado en tiempo real. Lo primero que hice fue formatear la computadora, de cero, disco duro completo. Luego cambié mis contraseñas, mi número de teléfono, incluso consideré mudarme. Pero la paranoia no se va tan fácilmente cuando has sentido que una mano invisible te roza la espalda. Pasaron meses sin novedades. No me metí más en la dark web. No volví a hablar de las cajas. Era como si el incidente hubiera sido un mal sueño, una pesadilla inducida por exceso de curiosidad y poca precaución. Hasta que, una tarde de abril de 2016, mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Número desconocido. No contesté. Lo escuché apenas llegué al apartamento. Una voz computarizada, sin emociones, sin pausas naturales, dijo: Matthew Phillips, notamos que abandonaste tu compra anterior. Queremos ofrecerte un descuento exclusivo en nuestras cajas misteriosas. Esta oferta es válida solo por 72 horas. Menciona el código silencio 34A si decides continuar. Silencio. Fin del mensaje.
Findel, intenté rastrear el número sin éxito. Parecía haber sido generado por un bot de voz, como los que usan las compañías de telemercadeo, pero con una calidad demasiado precisa para ser comercial. Lo bloqueé. Nunca volvió a llamar. No pasó nada más. Ni cartas, ni visitas, ni más mensajes. Al menos no que yo notara. Pero no pude evitar preguntarme, cada vez que abría una página en mi navegador, si alguien estaba del otro lado. No pude dejar de mirar por encima del hombro cuando caminaba solo de noche. No pude evitar sentir que cada cámara, del portátil, del móvil, incluso la del ascensor, me seguía con un ojo invisible, atento, callado. Y lo peor es que, aunque intenté borrarlo de mi mente, una parte de mí seguía preguntándose qué habría en esa caja. Los meses siguieron su curso y la vida, en apariencia, volvió a su normalidad. Cambié algunos hábitos. Cubrí la webcam con cinta adhesiva, instalé un firewall más robusto, dejé de usar redes sociales desde navegadores, y nunca más volví a abrir Tor. Pero eso no significaba que me sintiera a salvo. Solo resignado, como quien acepta que la cerradura de su puerta ya no es suficiente. Pasó un año. Pensé que todo había quedado atrás. Hasta que recibí un paquete. No había remitente. Solo mi nombre y mi dirección, esta vez correctamente escrita, en letras impresas sobre una etiqueta blanca. Era una caja rectangular, más pequeña de lo que imaginaba, sellada con cinta negra. El sobre del correo venía con fecha de envío de 2 días antes, desde una ciudad del noreste que jamás había visitado. La parte más inquietante es que yo nunca confirmé ninguna compra. Nunca volví al sitio, nunca acepté el descuento, nunca ingresé información. Y sin embargo, ahí estaba la caja. La dejé sobre la mesa de la cocina y la miré durante horas. La toqué, la giré, la olí. No hacía ningún sonido al moverla. No parecía tener peso, como si el contenido no existiera o estuviera suspendido. Finalmente usé un cuchillo para abrirla. Dentro había un sobre sellado con lacre rojo. Lo abrí con las manos temblorosas, una sola hoja impresa. Decía: «Gracias por tu paciencia, Matthew. Ya sabes cómo termina esto. Solo falta que nos dejes entrar». Y debajo, en una tipografía más pequeña: «La próxima vez no cierres la sesión». Al girar el papel encontré una fotografía. Era mi apartamento. La vista era desde afuera, justo a través de la ventana de la cocina. Y yo estaba ahí, en la foto, mirando la caja con el cuchillo en la mano. Esa imagen no podía haber sido tomada por drones. Estaba demasiado baja, como desde un ser humano parado frente a mi ventana. Pero yo vivía en un cuarto piso. Y esa ventana no tenía balcón ni cornisas accesibles. La tiré al suelo, corrí a la cocina. Miré hacia afuera. Nada. Llamé a la policía. Les conté que alguien me había acosado en línea hacía un año, y ahora me había enviado algo extraño. Vinieron, se llevaron la caja, la nota, la foto. Dijeron que lo investigarían. Nunca me devolvieron nada. Tampoco me dieron resultados. Días después, uno de los oficiales que me visitó me dejó un mensaje en el buzón. Era solo una hoja escrita a mano. ¿Qué hiciste exactamente en ese sitio? ¿De verdad crees que esto ya terminó? Nunca supe quién me estaba vigilando. Nunca supe si fue un grupo organizado, un experimento, una broma de mente o algo más. Solo sé que el mensaje era claro. No necesitaban que yo les diera nada. Ya lo tenían todo, y ahora sabían que yo lo sabía. Desde entonces no ha habido más cajas. Pero no dejo de mirar por la ventana cada noche. Y aún siento, muy dentro, que no fue una advertencia. Fue una promesa. Todo empezó una madrugada de enero de 2016 cuando no podía dormir después de una maratón de videos de terror en YouTube. Esas historias narradas con voces siniestras, acompañadas de música lenta y perturbadora, despertaron algo en mí. No miedo, exactamente. Más bien, una curiosidad retorcida. Siempre me había preguntado qué tan reales eran las leyendas sobre la Deep Web y si de verdad existían esos sitios que te perseguían incluso después de cerrar la laptop. Con el monitor apenas iluminado y el resto de la casa en silencio absoluto, abrí Tor y empecé a navegar sin rumbo. Los primeros sitios eran decepcionantes. Páginas mal diseñadas, foros vacíos, tiendas de productos falsos. Nada que justificara la fama oscura de ese rincón del Internet. Estaba a punto de cerrar todo cuando una imagen borrosa captó mi atención. Era un enlace con letras rojas sobre fondo negro.
joinus.onion. Hice clic y el sitio tardó casi un minuto en cargar por completo. Una vez dentro, me recibió un video en calidad 144p, titulado Únete a nosotros. Mostraba figuras con túnicas grises caminando en círculos alrededor de una figura estática cubierta con una máscara de metal. La imagen temblaba y se distorsionaba de forma intermitente, como si la hubieran grabado con una cámara VHS barata. De fondo, una voz distorsionada susurraba frases en un idioma que no reconocí, hasta que cambió de pronto al inglés. Aún estás a tiempo, no es demasiado tarde. Había otros videos, todos con títulos similares. Te estamos esperando. No temas al paso final. Silencio y visión. Eran breves, oscuros, algunos simplemente mostraban una vela encendida mientras una sombra pasaba al fondo. Cada uno terminaba con una pantalla en negro y un mensaje en letras blancas. contact@newthresholds.onion. No sé qué me impulsó a escribirles. Supongo que fue esa mezcla de aburrimiento, desafío y la sensación de estar participando en algo prohibido. Abrí una cuenta temporal, creé una identidad falsa, llamándome Tomás Albeiro, y les mandé un correo sarcástico. Hola, vi sus videos. ¿Esto es un proyecto de cine experimental o solo están aburridos? Por cierto, si están buscando adeptos, deberían subir mejor resolución. Saludos cordiales, Tomás. La respuesta llegó en segundos. Primero un correo automático. Gracias por interesarte. Has dado el primer paso. Nuestro reclutador se pondrá en contacto contigo. Me reí. Pensé que era un bot, pero justo 3 minutos después llegó otro mensaje. No tenía firma, solo un texto plano. Tomás, no necesitamos tu nombre verdadero. Lo importante es que ya estás observando. El siguiente paso es más sencillo de lo que imaginas. ¿Estás dispuesto a verlo? No respondí. Me limité a cerrar todo, borrar el correo y desconectar el Wi-Fi. Me fui a dormir, convencido de que era una broma bien montada o, en el peor de los casos, una campaña artística underground. Pasaron 3 días. Ya lo había olvidado. Una noche, cerca de las 2:40 de la mañana, sonó mi celular. Número desconocido. No contesté. Me pareció raro, pero no alarmante. 15 minutos después, otra llamada. Esta vez respondí, más molesto que preocupado. Al principio no escuché nada, solo una respiración profunda. Estuve a punto de colgar cuando, de fondo, algo empezó a sonar. Una especie de música en reversa, notas descompasadas, como si alguien reprodujera una cinta dañada. Luego, una voz, también distorsionada. Usaste un nombre falso, pero nos interesas igual. ¿Aún quieres ver? Colgué de inmediato. Me quedé mirando el teléfono, helado. No era posible. ¿Cómo lo habían conseguido? ¿Y si no era una broma? A la mañana siguiente cambié la contraseña de todo, borré historiales, desinstalé Tor. Pero por la noche volvió a sonar. Esta vez no contesté. Dejé que entrara al buzón de voz. El mensaje era el mismo, solo que más directo. ¿Por qué mientes? Tan difícil es convencerte. Mi estómago se apretó. El tono no era amenazante, pero tenía una cadencia hipnótica, casi como si hablara en sueños. Apagué el celular y traté de convencerme de que todo era coincidencia. Tal vez alguien en Reddit había montado una especie de broma elaborada. A la noche siguiente, el teléfono fijo sonó. No lo usábamos desde hacía años. Solo lo conservábamos porque venía incluido en el paquete de internet. Contesté con una mezcla de terror y rabia. Silencio. Luego, la misma voz. Tu burla nos hizo daño, pero podemos perdonar. Esta será tu última oportunidad. Dejé caer el auricular. Esa línea nunca la había vinculado a nada online. ¿Cómo demonios? A partir de ahí, las llamadas se volvieron más frecuentes. No solo al celular o al fijo. Me empezaron a llegar mensajes al correo de la universidad, todos con frases sueltas. No huyas. Nos estás viendo desde adentro. Tu miedo es nuestra bienvenida. Bloqueé cada remitente, pero siempre aparecía otro. Fui a la policía. Me atendió un oficial joven que intentó calmarme. Me dijo que sin una amenaza directa, no había mucho que pudieran hacer. Les mostré los mensajes, las grabaciones. Dijeron que era inconcluso, que probablemente era acoso digital, pero que rastrear llamadas con voz distorsionada desde redes ocultas era casi imposible. Durante una semana entera dormí con una silla trabando la puerta de mi cuarto. Cada notificación me hacía saltar.
Las llamadas ya no tenían voz, solo ruidos metálicos como cadenas arrastrándose o risas apagadas. A veces, en el fondo, se escuchaba la frase que ya conocía demasiado bien: ¿estás listo para ver? No pude más, me mudé con mis padres en otra ciudad. Cambié el número, cerré todas mis cuentas, borré mis dispositivos y compré un celular básico sin aplicaciones. Las llamadas se detuvieron. Las primeras semanas en casa de mis padres fueron un respiro. Dormía mejor, aunque no del todo. Me despertaba de golpe algunas noches con la sensación de que alguien me observaba. Pero no había llamadas, ni mensajes. El teléfono nuevo no sonaba, y mi laptop estaba guardada en una caja sellada con cinta como si fuera un objeto maldito. Me convencí de que todo había terminado, de que tal vez nunca fue tan real. Tal vez fue una mezcla de paranoia, sugestión y el efecto acumulado de noches sin dormir y demasiadas historias en la cabeza. Hasta que una mañana, cuando mi madre bajó a revisar el buzón, encontró un sobre sin remitente. Estaba dirigido a mí, con mi nombre real, ni Tomás, ni ningún alias. Mi nombre completo, bien escrito. El sobre era negro. Dentro solo había una hoja. Una imagen impresa, en baja calidad. Era una captura de pantalla, de mi rostro. Exactamente en el momento en que había abierto el video Únete a nosotros, semanas atrás. Mi cara iluminada por la luz tenue de la pantalla, congelada en ese instante de estupidez curiosa. Y debajo, escrita con tinta roja, una sola frase: ya has visto. Ahora es nuestro turno. Ese mismo día regresé a la estación de policía. Les entregué el sobre, pero no le dieron mucha importancia. Dijeron que sin una amenaza explícita no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar de correo, evitar las redes, mantenerme alejado de páginas sospechosas. Como si ya no lo hubiera hecho. Durante meses intenté rehacer mi vida. Cambié de universidad. Me mantuve desconectado casi por completo. Ni redes sociales, ni foros, ni juegos online. Pero el miedo no desaparecía. Estaba incrustado en mí, no por las llamadas, no por los mensajes, sino por esa imagen, cómo la habían obtenido, cuándo habían accedido a mi cámara, quién estaba mirando del otro lado. Un día, después de un año sin incidentes, volví a tener la misma pesadilla. Me encontraba en una sala oscura, con un grupo de personas sin rostro, todas observándome. En el centro, una figura encapuchada me extendía una mano. Y al fondo, siempre la misma pregunta: ¿estás listo para ver lo que sigue? Al despertar, sudando, me levanté de la cama y encendí mi viejo celular que había guardado en una caja. Lo encendí solo para borrarlo por completo antes de desecharlo. Pero cuando cargó, había una notificación. No era nueva. Estaba marcada como recibida ayer, a las 3:33 de la mañana. Un mensaje de voz. Lo abrí, con las manos temblando. Solo decía: nunca se trata de unirse, solo de saber quién mira. Y entonces entendí. Nunca fue un culto en busca de reclutas. Era un filtro, un anzuelo, un espejo oscuro que atrapaba a los que se atrevían a mirar demasiado. Y yo miré. Diego tenía 17 años y una vida que se sentía como un eco en un cuarto vacío. Sus días transcurrían entre la escuela, donde apenas intercambiaba palabras con sus compañeros, y su habitación, un refugio desordenado con pósters de bandas que ya nadie escuchaba. La soledad era su compañera constante, un peso que lo seguía como una sombra. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros en busca de algo que rompiera la monotonía, encontró un enlace en un subreddit olvidado. Decía: conecta con almas como tú, Deep Web. No necesitas más que curiosidad. El enlace lo llevó a un sitio con una interfaz negra y letras verdes parpadeantes, como si hubiera sido diseñado en los años 80. Era una sala de chat anónima. Sin pensarlo mucho, Diego se registró con el nombre Eco17 y entró. Al principio, la sala parecía un lugar extraño pero inofensivo. Los usuarios tenían nombres crípticos: sin rostro, ojos cerrados, sombra. Los mensajes eran fragmentos de conversaciones sin contexto, algunos en idiomas que Diego no reconocía. Pero Sombra fue diferente. Su primer mensaje llegó directo, como si hubiera estado esperando a Diego. Eco17, ¿también te sientes perdido? Diego respondió, y así comenzó una conversación que se extendió por horas. Sombra era ingenioso, empático.
Parecía entender el vacío que Diego cargaba. Hablaban de música, de sueños rotos, de cómo el mundo parecía girar sin ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que alguien lo veía. Las semanas pasaron, y Diego se obsesionó con la sala. Cada noche, al volver de la escuela, encendía su laptop y entraba. Sombra siempre estaba ahí como si nunca se desconectara. Pero había algo extraño. Sombra nunca compartía nada personal. Cuando Diego preguntaba, cambiaba de tema o respondía con frases evasivas como «Los detalles no importan aquí». Diego, sin embargo, no le daba importancia. La sala se había convertido en su escape, el único lugar donde no se sentía invisible. Una noche, mientras charlaban, Diego intentó cerrar la ventana del navegador. El botón de cerrar sesión no estaba. Frunció el ceño y probó de nuevo, pero nada. Actualizó la página, cerró el navegador, incluso reinició la laptop, pero la sala seguía abierta, los mensajes de Sombra apareciendo sin parar. «¿Intentas irte, Eco 17?» escribió Sombra. Diego sintió un escalofrío. Respondió medio en broma que el botón estaba roto. La respuesta de Sombra llegó en segundos. «Nadie se va de aquí, estás para siempre». Diego rió nervioso pensando que era una broma, pero entonces su pantalla parpadeó. Una imagen apareció en la sala, la fachada de su casa, tomada desde la calle, bajo la luz de un farol. Era su casa, sin duda, con el viejo buzón torcido y la bicicleta oxidada en el porche. El corazón de Diego se aceleró. Cerró la laptop de un golpe y desconectó el cable de internet. El silencio de su habitación se sintió opresivo, como si el aire se hubiera espesado. Intentó calmarse diciéndose que era un truco o un hackeo, pero su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «No puedes desconectarte». Diego lo bloqueó, pero otro llegó, y luego otro, todos con el mismo texto. Apagó el teléfono, pero al encenderlo de nuevo, la pantalla mostró la sala de chat abierta, con un nuevo mensaje de Sombra. «Mira detrás de ti». Diego giró, esperando encontrar algo, pero solo estaba su habitación, desordenada y silenciosa. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en su pecho. Al día siguiente, Diego evitó la laptop. Pasó el día en la escuela, distraído, mirando por encima del hombro, sintiendo que alguien lo observaba. Cuando llegó a casa, encontró su laptop encendida sobre su cama, aunque juraba haberla guardado en un cajón. La pantalla mostraba la sala y una nueva imagen, su habitación, tomada desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera dentro de su armario. Diego abrió el armario con manos temblorosas, pero no había nada más que ropa y cajas. Cerró la laptop y la llevó al garaje, encerrándola en una caja de herramientas. Esa noche, no pudo dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra en la pared lo hacía saltar. A la medianoche, un sonido lo despertó. Risas bajas y distorsionadas, como si vinieran de un altavoz viejo. Provenían del armario. Con el corazón en la garganta, Diego se acercó y abrió la puerta. La laptop estaba ahí, abierta, la pantalla mostrando su rostro en tiempo real, como si una cámara lo estuviera grabando. Pero no había ninguna cámara. Intentó apagarla, pero los botones no respondían. Un mensaje apareció. «Cada palabra que escribes me da más de ti». Diego tomó un martillo del garaje y destrozó la laptop, rompiendo la pantalla en pedazos. Se sintió aliviado, pero solo por un momento. A la mañana siguiente, su correo estaba lleno de mensajes de un remitente desconocido. Todos decían lo mismo. «No puedes escapar. Eres parte de la sala». Diego intentó ignorarlos, pero los mensajes seguían llegando, ahora en su teléfono, en las notificaciones de sus redes sociales, incluso en los anuncios que aparecían en su navegador. Intentó contárselo a sus padres, pero no le creyeron, diciendo que era solo un virus o un mal chiste. Pero Diego sabía que no era un virus. Cada noche escuchaba las risas, ahora más claras como si vinieran de todas partes. A veces veía destellos de su rostro en los espejos, en la pantalla apagada de su teléfono, en la televisión. Desesperado, buscó en foros de la Deep Web información sobre la sala. Encontró rumores, historias de usuarios que habían desaparecido tras unirse a salas similares. Algunos decían que eran trampas, sitios diseñados para capturar datos, pero otros hablaban de algo peor. Entidades que vivían en la Deep Web, recolectando almas digitales, fragmentos de la esencia de quienes se conectaban. Cada mensaje, cada interacción, las hacía más fuertes, más reales.
Diego intentó borrar su rastro digital, eliminando sus cuentas, pero la sala seguía encontrándolo. Su teléfono se encendía solo, mostrando la interfaz negra y verde, con sombra escribiendo: "No eres solo un usuario, eres mío". Una noche Diego decidió enfrentarlo. Con un nuevo teléfono entró a la sala y escribió: "¿Qué quieres de mí?". La respuesta de sombra fue inmediata: "Tu alma ya está aquí, solo falta tu cuerpo". La pantalla mostró un video. Diego sentado en su cama, escribiendo ese mismo mensaje grabado en tiempo real. Pero esta vez había algo más en la imagen. Una figura oscura detrás de él, apenas visible, con ojos que brillaban como píxeles defectuosos. Diego giró, pero no había nada. El terror lo paralizó. Intentó apagar el teléfono, pero la pantalla no respondía. Las risas volvieron ahora dentro de su cabeza como un eco interminable. Diego vive atrapado. Cambió de teléfono, de casa, incluso de ciudad, pero la sala lo sigue. Cada dispositivo que toca se enciende solo, mostrando la interfaz verde y negra. Los mensajes de sombra son constantes, burlones, recordándole que no hay escape. A veces, ve la figura oscura en los reflejos, en las pantallas, acercándose más cada día. Ya no duerme, no confía en nadie. La Deep Web no es solo un lugar, es una prisión, y Diego es su eterno habitante, condenado a escuchar las risas de sombra, sabiendo que cada clic, cada palabra, lo ata más a un abismo del que nunca podrá salir. Desde hacía semanas, Laura, una estudiante universitaria apasionada por la tecnología, había escuchado rumores sobre la Deep Web, ese mundo oculto bajo capas de cifrado que prometía secretos, mercados negros y misterios inaccesibles para el usuario común. Curiosa, una noche decidió aventurarse a explorar esa dimensión invisible de Internet, usando navegadores especializados y sumergiéndose en foros clandestinos donde la oscuridad y el anonimato parecían reinar. Al principio, la Deep Web le parecía fascinante. Sitios con información confidencial, chats encriptados y ofertas imposibles de ignorar. Sin embargo, pronto comenzó a sentir que algo no estaba bien. No era solo la sensación de que la conexión era lenta o que los sitios cambiaban constantemente. Era una presencia intangible, una vigilancia invisible que la hacía mirar constantemente por encima del hombro mientras navegaba. Una noche, mientras revisaba un foro sobre hacking, recibió un mensaje privado que heló su sangre. "Te veo". No sabía si era una broma, un bot o alguien más. Ignoró el mensaje, pensando que se trataba de algún usuario queriendo asustarla. Pero al día siguiente, cuando regresó a su departamento, encontró bajo la puerta un sobre sin remitente. Adentro había una carta escrita con letra firme y precisa, un texto escalofriante. "Sé dónde vives, sé lo que haces, conozco tus gustos y hábitos. Si no quieres que algo le pase a tu familia, entrega $50,000 en Bitcoin en las próximas 48 horas". En la carta además había detalles que solo alguien que la espiaba desde cerca podría saber. La marca exacta del café que tomaba cada mañana, el horario en que salía de clases, incluso el nombre de su perro. Laura sintió un terror paralizante. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Cómo alguien la había seguido a través de la Deep Web? Buscó en foros, preguntó en chats, pero nadie daba respuestas. Empezó a cambiar sus rutinas, a cerrar las ventanas de su casa, a bloquear el paso a cualquier extraño, pero el acosador parecía adelantarse a cada movimiento. Pasaron los días, y Laura decidió no ceder al chantaje. Pensó que denunciarlo a la policía ayudaría, pero cuando les mostró la carta, no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Mientras tanto, las señales se hicieron más siniestras. Su computadora empezó a comportarse de forma extraña, con programas que se abrían solos y el ventilador trabajando al máximo como si alguien la estuviera hackeando en tiempo real. Una noche, al regresar a su casa después de clases, Laura encontró su habitación completamente destrozada. Los cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo, fotos arrancadas de las paredes. En un rincón, un rastro de cables y dispositivos electrónicos que claramente no eran suyos. El miedo la paralizó. Sabía que el acosador había entrado, había invadido su espacio sagrado. Intentó llamar a la policía, pero su celular perdió señal justo cuando marcaba el número. En medio de la oscuridad, con las sombras de la habitación danzando por las paredes, escuchó un crujido en el armario. Respiró hondo, temblando, y lentamente abrió la puerta.
Ahí, escondido, estaba el intruso. Un hombre delgado, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. «No debiste ignorarme», susurró mientras se levantaba con agilidad, listo para acabar con ella. Justo en ese instante, la policía irrumpió en la casa tras una llamada anónima. El hombre fue detenido, pero Laura supo que ese terror no terminaría tan fácilmente. Las investigaciones revelaron que el hacker era en realidad un asesino en serie que había matado a 9 víctimas antes que ella, utilizando la Deep Web para acechar, extorsionar y finalmente eliminar a sus objetivos. Aunque estaba a salvo, Laura nunca olvidaría esa experiencia ni las secuelas que le dejó en la mente y el alma. La Deep Web, ese lugar oscuro y sin rostro, había dejado su marca imborrable. Laura no entendía cómo la policía había llegado justo a tiempo. Ella no había logrado hacer la llamada, y sus vecinos no podían haber escuchado nada. Vivía en un tercer piso, aislada, con paredes gruesas. La respuesta llegó horas después, en la estación. Uno de los detectives, un hombre canoso y exhausto, se le acercó mientras le ofrecía una taza de café. «No fue suerte», dijo. «Este tipo ya estaba en nuestra lista. Lo veníamos siguiendo desde hace meses. Tú solo fuiste la última en su cadena». El nombre del asesino era Mateo Galvez, alias Spectre, en los foros ocultos de la Deep Web. Era un hacker experimentado, con habilidades para vulnerar sistemas de vigilancia domésticos, cuentas personales y redes sociales. Elegía a sus víctimas entre los curiosos, universitarios, freelancers, jóvenes entusiastas que se sumergían en la Deep Web sin saber a qué se exponían. Su modus operandi era siempre el mismo. Vigilaba silenciosamente durante semanas, recopilaba información, enviaba un mensaje críptico, «te veo», y comenzaba la extorsión. Si no pagaban, los mataba. Siempre solo, siempre sin dejar rastro digital. Las autoridades no habían logrado rastrear ninguna de sus señales hasta que cometió un error. Accedió a un nodo de la red Tor que estaba siendo monitoreado por un grupo de ciberinteligencia internacional. Eso les dio la pista final. La llamada anónima que salvó a Laura fue en realidad un rastreo en tiempo real desde los servidores que Spectre había vulnerado días antes. El caso se convirtió en noticia nacional. Titulares como «El hacker asesino de la Deep Web» circularon por semanas, y expertos debatían cómo alguien así pudo operar tanto tiempo sin ser descubierto. Pero mientras la prensa hablaba de justicia, Laura enfrentaba un infierno diferente. No podía dormir. Cada crujido, cada sombra en su habitación activaba una alarma en su cerebro. Tuvo que instalar cámaras, sensores de movimiento, cerrar todas sus redes sociales y dejar la universidad por un semestre. Desarrolló ataques de pánico y miedo irracional a la tecnología. Sentía que cualquier pantalla, incluso apagada, la observaba. Un día, su terapeuta le dijo algo que se le quedó grabado. «No es que el mundo esté más peligroso, Laura. Es que ahora sabemos cuán profundo puede llegar lo invisible». Pero justo cuando comenzaba a recuperarse, sucedió algo que la hizo temblar de nuevo. Revisando un viejo disco duro externo, encontró una carpeta que no recordaba haber creado. Dentro había capturas de pantalla de su computadora, fotos de ella durmiendo y documentos editados en tiempo real, fechados semanas antes del ataque. Lo más perturbador era el último archivo, un documento de texto sin título. Al abrirlo, solo contenía una frase: «Yo no trabajo solo». La policía investigó, pero no encontraron nuevos rastros. Según sus expertos, probablemente eran archivos plantados por el mismo Spectre para causar miedo, un último gesto de crueldad. Pero Laura no estaba tan segura. Desde entonces no volvió a conectarse a la Deep Web. Ni por curiosidad, ni por error, ni por desafío. Cerró su cuenta universitaria, se mudó de ciudad y cambió su identidad digital. Sin embargo, cada vez que prende su laptop y observa la cámara, cubre el lente con un pedazo de cinta negra, por si acaso. Porque hay algo que aprendió muy bien después de esa noche. En la Deep Web, cuando alguien te dice «te veo», puede que ya esté dentro de tu casa. Y lo peor es que, para algunos, eso es solo el comienzo. El descenso a la Deep Web fue para Marco algo que comenzó como una simple curiosidad, un pasatiempo para salir de la rutina y explorar los rincones más oscuros y ocultos de Internet. La Deep Web, ese vasto océano de datos inaccesibles para el usuario común, donde los sitios no aparecen en buscadores convencionales, se había convertido en un mundo paralelo para él.
Navegar en ella requería usar Tor, una red que enmascaraba su identidad y le permitía acceder a lo prohibido, a lo que nadie se atrevía a mirar directamente. Pero la línea entre la curiosidad y el horror era más delgada de lo que Marco podía imaginar. Una noche, mientras exploraba foros y mercados clandestinos, escuchó hablar de un sitio que había ganado una oscura fama entre los usuarios más extremos, GoodMeat. Según decían, era un portal en la Deep Web dedicado a la práctica del canibalismo. Pero no un canibalismo cualquiera, sino uno exhibido con una mezcla grotesca de ritual y espectáculo. Videos donde personas no solo comían carne humana, sino que la preparaban, cocinaban y festejaban alrededor de ella. Un banquete macabro transmitido en vivo, donde espectadores podían interactuar y hasta influir en las acciones mediante donaciones en criptomonedas. Marco, que siempre había sentido una mezcla de fascinación y repulsión, decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. El acceso a GoodMeat no era sencillo. Requería varias capas de verificación, contraseñas que cambiaban constantemente y un sistema de invitaciones muy selecto. Sin embargo, Marco consiguió un enlace por medio de un contacto anónimo en un foro de hackers. No sin cierta aprensión, encendió su computadora especialmente configurada para la Deep Web y comenzó el proceso. Al entrar, la página era un portal oscuro, con letras rojas y una interfaz decadente, pero funcional. Lo primero que le apareció fue un muro de videos, clips cortos de escenas terroríficas y repulsivas donde personas preparaban partes humanas en fogones improvisados, otras se alimentaban en reuniones que más parecían ceremonias satánicas. La crudeza de las imágenes era brutal, ojos arrancados, piel desollada, sonidos de carne cortada y masticada que resonaban en la sala. Marco sentía el estómago revolverse, pero una fuerza extraña lo mantenía pegado a la pantalla. La fama más oscura del sitio era el llamado festín en vivo. Allí, un anfitrión, un hombre de rostro cubierto con una máscara grotesca, mostraba a su víctima encadenada y viva, dispuesta a ser mutilada lentamente. Los espectadores, desde distintos rincones del mundo, enviaban donaciones en Bitcoin y, según la cantidad, podían elegir qué parte del cuerpo sería cortada o qué método usar para prolongar el tormento. Marco no podía creer lo que veía, pero su morbo y terror se mezclaban en una extraña adicción. Fue entonces cuando la imagen del horror se volvió personal. Entre la multitud de espectadores y víctimas, Marco vio un rostro que reconoció de inmediato. Era el de su amigo Luis, desaparecido semanas atrás. El cuerpo mutilado de Luis había sido encontrado sin vida, con señales de tortura, pero nunca se supo qué le había ocurrido ni quién estaba detrás. La simple presencia de su rostro en la pantalla de GoodMeat hizo que un frío helado recorriera la espalda de Marco. Desesperado, intentó recopilar evidencia, tomar capturas de pantalla, buscar el origen de la transmisión, pero todo en ese sitio estaba tan oculto y cifrado que parecía imposible seguir un rastro. Intentó denunciarlo a las autoridades, pero pronto comprendió que la Deep Web no era terreno para la ley común. Ni siquiera la policía sabía cómo rastrear o desmantelar sitios como ese, y mucho menos detener a quienes los manejaban. Esa misma noche, mientras intentaba borrar las pruebas, la pantalla de su computadora parpadeó y un mensaje apareció. ¿Quieres ser el próximo plato? Antes de que pudiera reaccionar, su sistema se bloqueó, infectado por un ransomware que comenzó a cifrar todos sus archivos. La amenaza no era solo digital, sino personal. Marco sintió que ahora él también estaba atrapado en esa pesadilla, una víctima más de un mundo que se alimentaba del horror humano y que tenía el poder para destruirlo no solo en la red, sino en la realidad. Cada intento de eliminar el virus era inútil. El ransomware se expandía y con cada nuevo mensaje, las amenazas se volvían más específicas, recordándole que la Deep Web no solo mostraba horrores, sino que tenía la capacidad de convertir a sus curiosos exploradores en protagonistas de sus macabras historias. Marco se dio cuenta que su vida estaba en juego, que había cruzado un límite que no debía ser traspasado. Pero lo que más le aterraba era pensar que la red de caníbales y espectadores no era solo un grupo anónimo detrás de una pantalla. Parecía una organización real, poderosa, capaz de controlar la red y el mundo físico a la vez, con miembros infiltrados en lugares donde nadie sospechaba. Marco comenzó a notar sombras, personas vigilándolo, llamadas anónimas, y la sensación constante de que estaba siendo acechado. El terror de la Deep Web había trascendido el mundo virtual para alcanzar su vida real.
Marco no podía confiar ni en su propia sombra y sabía que el tiempo se agotaba. Cada clic, cada búsqueda, cada instante frente a esa pantalla podía ser el comienzo de su fin. Marco, atrapado en un laberinto digital sin salida, decidió hacer lo impensable. Contactó al administrador del sitio GoodMeet a través de un chat oculto que apareció luego del ataque del ransomware. La pantalla mostraba un mensaje: si quieres dejar de ser el próximo plato, participa. Confundido y aterrorizado, Marco aceptó la invitación, sin saber qué le esperaba. El enlace lo llevó a una nueva transmisión en vivo. Esta vez, él no era espectador, sino parte del banquete. Desde el otro lado de la cámara, voces burlonas le indicaban qué hacer para ganarse la supervivencia: grabar un video confesando secretos, entregar información, hasta cometer actos que dañaban a quienes lo rodeaban. Cada acción enviada se pagaba con criptomonedas, como un cruel juego de apuestas donde la vida era la ficha más cara. Pero Marco sabía que era una trampa. Mientras tanto, sus archivos personales eran compartidos con miles de desconocidos, quienes seguían cada uno de sus movimientos, y en las sombras, la red de caníbales y hackers avanzaba para silenciarlo. Su hogar fue invadido, su teléfono interceptado, y en cada rincón sentía la presencia de aquellos que querían convertirlo en carne fresca para su macabro festín. Finalmente, una noche, el mensaje en su pantalla cambió. El banquete comienza. Marco sintió cómo la realidad se desdibujaba entre pesadilla y verdad. Lo último que vio fue la cámara acercándose a su rostro pálido, mientras un sonido sordo anunciaba que la Deep Web había reclamado a una nueva víctima. La computadora de Marco quedó encendida, mostrando solo una imagen estática del sitio GoodMeet, con la promesa aterradora de que para aquellos que se atrevan a navegar en sus profundidades, la pregunta siempre será: ¿quieres ser el próximo plato? Clara, una desarrolladora freelance de 28 años, está sentada frente a su computadora en su apartamento, iluminado solo por la luz azulada de la pantalla. La tormenta ruge afuera. El viento golpea las ventanas. Sus dedos teclean rápido mientras navega por un foro oculto en la Deep Web, un lugar al que llegó tras horas de configurar Tor y saltar servidores proxy. En la pantalla, un hilo titulado "Código fuente definitivo" promete acceso ilimitado a servidores gubernamentales. Clara, con su pasión por descifrar sistemas, siente una mezcla de curiosidad y escepticismo. El precio es alto, 0,5 Bitcoin. Mira su billetera digital, duda, pero la tentación es fuerte. Solo es un archivo. ¿Qué puede salir mal?, murmura. Transfiere las criptomonedas y descarga un archivo encriptado llamado Susurro versión 1.7z. Descomprime el archivo en una máquina virtual para proteger su sistema. La pantalla parpadea y un ejecutable aparece: run susurro.exe. Contra su instinto lo ejecuta. La computadora emite un zumbido grave como un enjambre de insectos atrapado en los altavoces. Clara frunce el ceño, revisa el uso de CPU, 100%. Antes de que pueda cerrar el programa, una voz distorsionada y susurrante emerge de los altavoces. Clara Delgado, 28 años, calle Olmo 17. Su corazón se acelera. La voz recita su número de teléfono, su correo, hasta la contraseña de su Wi-Fi. Intenta apagar la computadora, pero el teclado no responde. La cámara web se enciende sola. Su luz verde parpadea. En la pantalla su propio rostro la observa, pero algo está mal. Sus ojos en el reflejo parecen vacíos. Desesperada arranca el cable de la computadora. El zumbido cesa, pero ahora lo escucha desde su teléfono que está sobre la mesa. La pantalla del móvil se ilumina sin que lo toque, mostrando un mensaje: el código ahora eres tú. Las luces del apartamento parpadean y un relámpago ilumina la habitación. Por un instante, Clara jura ver una sombra alargada moviéndose en la esquina. Su respiración se entrecorta. Corre a desenchufar el router, pero el zumbido persiste, ahora más fuerte, como si viniera de las paredes. Su teléfono vibra con otro mensaje. Escribe Clara. Sin querer, sus dedos tiemblan sobre el teclado del móvil, como si una fuerza externa los guiara. Abre un editor de texto y escribe líneas de código que no reconoce. Funciones en un lenguaje extraño, mezclas de Python y algo indescifrable. Las noches siguientes son una pesadilla. Cada vez que intenta dormir, el zumbido regresa, ahora dentro de su cabeza,
como un eco que no explica. La voz susurrante la despierta a las 3:33 de la mañana, ordenándole escribir más código. Clara obedece aterrada mientras siente que algo la observa desde la pantalla. Intenta investigar el foro donde descargó el archivo, pero el enlace ha desaparecido. Busca en la Deep Web saltando de nodo en nodo y encuentra rumores. El archivo susurro KIP 1.7 es parte de un experimento. Una red de hackers que usa mentes humanas como nodos de procesamiento. Cada línea de código que escribe la conecta más a esa red, como si su conciencia se fragmentara en datos. Una noche agotada, Clara intenta denunciar el caso. Llama a un amigo programador, pero mientras explica, su computadora se enciende sola y emite un chillido agudo. El monitor muestra un video en vivo de ella misma, grabada desde un ángulo imposible. El techo de su habitación. La voz susurra: «No hagas eso, Clara». El teléfono de su amigo corta la llamada, y segundos después recibe un mensaje suyo. «Para. Ellos saben». Clara tiembla, revisa cada rincón de su apartamento, pero no encuentra cámaras. Las sombras en las esquinas parecen moverse, más nítidas, como figuras humanas sin rostro. Desesperada, intenta destruir su computadora. La arroja al suelo, pero el zumbido no para. El monitor roto sigue mostrando su rostro, ahora distorsionado, con una sonrisa que no es suya. Clara corre a la cocina, agarra un cuchillo, pero el zumbido la paraliza. Sus manos, contra su voluntad, empiezan a escribir en el aire, como si teclearan en un teclado invisible. La voz susurra: «Eres parte de nosotros ahora». Las luces del apartamento se apagan por completo, y en la oscuridad, Clara siente un aliento frío en su nuca. Grita, pero el sonido se pierde en el zumbido. Días después, Clara no responde mensajes. Su apartamento está vacío, la computadora destrozada. En la Deep Web, un nuevo hilo aparece en un foro oscuro. Código fuente definitivo quinto 2.0. El archivo ahora incluye un fragmento de datos etiquetado como Clara D28. Quienes lo descargan escuchan un zumbido y una voz que susurra su nombre. En la pantalla, una sombra sin rostro los observa esperando.